Este, entonces, aquí está nuevo atributo, nuevo variables, pum. Y luego, nuevo métodos. El nuevo método, fíjense, el nuevo método tiene el lexema, la línea en que se fue declarado, el alcance, el regreso y diccionario de datos que son para la tabla de símbolos de variables. ¿Sí? Que dentro de un método van a existir variables, aquí están declaradas ya. ¿Ok? Aquí está la tabla de símbolos de variables dentro de un nuevo método. Y ahí les va. Esas son las puras estructuras. Son las puras estructuras para manejar, para trabajar con tabla de símbolos anidadas. Aquí está, pura estructura. Ahora sí, me voy a la clase que me interesa, que es la tabla de símbolos. La tabla de símbolos, chíquense, creo una lista de errores semánticos. Aquí está la diccionario de datos para una tabla de símbolos. Bueno, una tabla de símbolos. Aquí está, la tabla de símbolos, los errores semánticos. Y luego, fíjense, aquí creo mi primera tabla de símbolos, que es la tabla de símbolos de clases. Te dice, la tabla de símbolos de clases se crea uno y no vamos a recibir nodos clases. Ah, ok. Y ahí está. Ahora me voy a meter a los métodos. Los métodos. ¿Y los métodos qué es lo que hace? Insertar, dice. Método para insertar los nodos de la clase de tabla de símbolos. Y te dice, recibo, fíjate, para insertar un nodo de clases, recibo un nodo clase. Y te dice, ok, entonces dice, primero voy a verificar que no contenga. Dice, si la tabla de símbolos no existe otra tabla de símbolos con ese mismo nombre, entonces la agrego, fíjense, agrego la tabla de símbolos. Si no existe una tabla de símbolos con ese mismo nombre, agrego la tabla de símbolos. Aquí está, mira, tsc.add, mi nombre de clase.lexema, le paso el lexema y agrego el nodo clase, el registro nodo clase. Y aquí está, miren. Pero debo, antes de utilizar este método, debo de tener ya cargado un registro de nodo tipo clase. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Miren, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando aquí es que yo estoy creando las tablas de símbolos ahorita. Perdón. Primero creé los registros. Y estoy diciendo, aquí un registro de clase, nodo clase, le voy a poner nodo C. Y dentro de nodo clase existen dos tablas de símbolos. Que si los vemos así, sería una tabla de símbolos y otra tabla de símbolos, ¿no? La tabla de símbolos de métodos, tabla de símbolos de atributos. Y luego la tabla de símbolos de métodos utiliza otra tabla de símbolos, o sea, un registro de la tabla de símbolos maneja otro tabla de símbolos de variables. Pero, por ejemplo, y aquí existe una tabla de símbolos grande, que es la tabla de símbolos de clases. Entonces, cada vez que yo me encuentre una clase, voy a ir adentro. ¡Pum! La voy a ir a registrar aquí. Y aquí va a estar. Pero dentro de esta tabla de símbolos existen más tablas de símbolos. La tabla de símbolos de métodos. Y cada vez que voy a registrar un registro, voy a crear un registro para meterlo en la tabla de símbolos de métodos. Y después de eso, existe otra tabla de símbolos dentro de ese registro, donde es la tabla de símbolos de atributos, de variables, perdón, tabla de símbolos de variables. Y aquí voy a guardar registros
de parámetros y registros de variables. ¿Ok? Más o menos así funciona. Entonces, acá arriba están todos los registros. Aquí está nodo clase, nodo atributo, nodo variable, nodo método. Estas son mis 4 entidades que estoy guardando. Clases, atributos, variables y métodos. De hecho, son 5 porque las variables son locales y los parámetros. Entonces, estoy guardando 1, 2, 3, 4, 5. 5 entidades. ¿Sí? 5 entidades que yo quiero guardar. Entonces, cuando yo inicio la clase tabla de símbolos, entonces yo voy a iniciar con el diccionario. Entonces dices, en el diccionario voy a guardar mi nodos clases, voy a guardar mis nodos clases. Ah, ya. Y entonces te dice, métodos para la tabla de símbolos de clases. Dice, ¿vas a insertar una nueva clase? Necesitas un nodo clase. Dice, si la tabla de símbolos de clase, vean, contiene una clase llamada igual, que no contenga, entonces insértala. Pero voy a insertar en registro y como llave su lexema. La llave es el lexema, recuerden. La llave es el lexema. Todos, ya sea un diccionario de datos o una tabla hash, necesitan esto. Son 2 datos. El registro que quieres guardar o el dato que quieres guardar y la llave que quieres que se guarde. ¿Por qué quieres que se guarde? Yo quiero que se guarde por su lexema. ¿Sí? Dice, si ya existe, si ya te la encontraste, si esto es falso, entonces marcas un error, vean. Código 601, línea, y le dices la línea en donde se declara, de renglón de declaración, y mensaje de error. Ya existe una implementación con ese identificador. O sea, ya existe una clase, ya existe una implementación con ese identificador. Tipo de error, semántico. Y voy y la guardo a la lista de errores semánticos. ¡Pum! ¿Qué es esto? Se lo guardo, se voy y se lo guardo. Luego, nodo clase, búsqueda de nodo clase por lexema. Quiero buscar la clase. Dice, si la llave o el lexema coincide con una llave, entonces regresa el primero o el default, si es nulo, si no lo encuentra, del valor. Si no contiene nada, entonces dice, no existe en el contexto una clase con ese nombre. Luego dice, existe clase heredada. Yo tengo que comprobar que la clase existe. Entonces, igual, pregunto, ¿la clase TS contain lexema? No existe, entonces marco el error. No se encontró la clase a heredar. Marco el código 603, en la línea 0. Y el mensaje de error, no se encontró la clase a heredar. La tabla de símbolos y ahí está. Simplemente esos son los métodos con los que utilizo para clases. Y aquí vienen métodos para atributos. Insertar nodo atributo. Igual. Pero fíjense, para insertar el nodo atributo, yo necesito saber cuál es el nodo clase actual. Necesito saber cuál es la clase actual en donde estoy trabajando para poderle decir, ok, vete a buscar a la clase e insértele a ese nodo de la clase, insértele un atributo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy programando, tengo 2 clases, aquí hay una clase A y aquí hay una clase B, y diga, ¿sabes qué? Voy a insertar un atributo, pero ¿de qué clase? ¿Cuál es la clase actual? La clase actual ahorita con la que está el medidor sintáctico trabajando es la B. Pues le vas a insertar el atributo a la clase B, que sería aquí, node clase, y se viene acá, pon atributos, entonces voy a insertar un atributo Z. Entonces yo necesito forzosamente saber de dónde viene este atributo. Este atributo viene de la clase actual. Entonces dice, ok, entonces en la clase actual, en su tabla de símbolos atributos, contiene el lexema. Si no, pues todo bien. Si ya existe un miembro con ese identificador. Y si no, lo inserta. Igual, obtener
nodo atributo a través de su lexema, a través de su lexema, y la nodo clase activa igual. Oye, necesito que me digas en la clase activa si existe un nodo atributo. Si existe, sí. Si no, marca el error de que no se encontró el atributo. Igual, obtener tipo de datos. Aquí fíjense, el tipo de datos, yo necesito saber de qué tipo de datos es el nodo atributo. Si es entero, es string, entonces le digo, ¿sabes qué? Busca, fíjate, busca en el nodo atributo, en la tabla de símbolos atributos de tu nodo actual, el nombre de la variable esta. Y te dice, quiero que me regreses el nodo, el primero default, que coincide con la llave y el lexema, y quiero que me regrese su tipo. Y aquí está, miren. Quiero que nada más me regrese si es un entero, un string, un double, un bool. Y este es el método para regresarme el tipo. Y luego dice, no, no se encontró, no se encontró. Y aquí está la tabla de símbolos parámetros. Y aquí está lo padre, esa es la parte padre, que aquí es verificar, fíjense, verificar que el nombre de clase no se usó. Y aquí lo dejé en blanco porque para que los alumnos, aquí está el método de sobrecarga. Aquí yo tengo que hacer la lógica, aquí tengo que poner lógica o algoritmo de soporte, método de sobrecarga, métodos de sobrecarga. Y aquí hay un método que se llama obtener parámetros de los métodos. Los parámetros de los métodos, obtener los parámetros de un método son sumamente importantes para que ustedes validen la invocación. Porque cuando invoquemos, ¿contra qué van a comparar? Pues necesitan traerse a todos los, por ejemplo, si yo estoy invocando int x 1,2,3, entonces tienen que ir a preguntar, a ver, en la tabla de símbolos, ¿existe un método? Sí. Tráeme todos los parámetros. Imaginemos que me traen tres parámetros. Un entero A, un entero B y un entero C. Un entero C. Entonces, cuando digas, ok, quiero ver que la invocación sea correcta, entonces dices, ¿el uno de qué tipo es? Entero. ¿Corresponde al entero del al mismo tipo? Sí. Pues está bien. El segundo, ¿corresponde al mismo tipo? Sí. ¿Son enteros? Sí. Y este 3 ¿corresponde al tipo de este? Sí. Entonces, dices, la invocación es correcta. Por eso me tengo que traer toda la lista de parámetros. Imaginemos que me traigo una lista de parámetros y hay un parámetro de más. Entonces dices, 1, 2, 3, 4. Son 4 parámetros versus 3 parámetros de la invocación. Entonces dices, ok, esto es un error. Pero entonces yo tengo que primero decir, la invocación, ¿cuántos parámetros usa? 3. Y a ver, tráeme, invoca, dice, obtener parámetros de métodos. ¿Cuántos parámetros son? 4. Ah, entonces no coinciden. Entonces, este método o esta invocación es incorrecta. Entonces, por eso necesito un método que me obtenga los parámetros de los métodos. Y luego tengo insertar nodo variable. Y ya, en insertar nodo variable, lo único que tengo que decirle de qué tipo, de dónde, fíjense, cuál es la clase activa, cuál es el método activo, y decirle si es un parámetro o no. Y ahí está. Y luego también obtener el tipo de datos. ¿Sí? Obtener el tipo de datos de una variable. Entonces, aquí si se dan cuenta, si yo quiero insertar un nodo variable, un nodo de la variable, yo puedo tener varios errores. ¿Cuáles errores serían?
Tu nombre de método no puede llamarse como el nombre de la clase. O nombre de variable local ya existe en el contexto actual, etcétera, etcétera. Igual, esa es la primera vez que les muestro este código. No va a ser la última. Si quieren, la siguiente clase, lo volvemos a ver y lo volvemos a revisar. Chequen el video. Pero hasta ahí ya son todos los, fíjense, son todos los métodos. Ahora sí, ya tengo las estructuras, ya tengo las estructuras y los métodos. Imaginemos que estos son los métodos con el cual apenas voy a empezar a trabajar. ¿Me explico? Sí, Entonces, chéquense, aquí está. Esa es la tabla del semántico y es la tabla de símbolos en sí, con todos sus métodos que van a interactuar con las tablas de símbolos de acá. Ahora sí, miren, me voy al sintáctico. Dentro del sintáctico, tengo que incrustar código, vean. Tipo semántico, switch semántico. ¿Sí? Y luego, tipo, tipo semántico, clase in, clase out, herencia. Y fíjense, dentro del sintáctico, que aquí está el sintáctico, aquí está ejecutar sintáctico, ven. Estoy creando clases. Estoy metiendo código semántico dentro de tu código sintáctico. Y eso es un dolor de cabeza. Luego se lo voy a explicar mañana. Pero primero, bueno, no explicárselo mañana, pero se lo voy a explicar dentro de 2 o 3 clases. Lo primero que quiero que hagan es que creen su propia estructura. Creen sus clases y sus métodos. ¿Sí? De tal manera que esto va a pasar, miren. Déjenme ver si. Espérame. Ahí les va, miren. Acabo de crear una clase, miren. Public class X. ¿Sí lo ven? Está. Voy a crear public class Y. Ya. Léxico, ejecutar. Me acaba de marcar un error. A ver, entonces, espérenme. Public class X. Public class. Ya sé por qué me marca errores. Tengo que arreglar algo. Pero bueno, aquí me dicen, fíjense, tengo 2 clases. Public class Y y public class X. Y aquí en el semántico me dice, ok, el lexema es X.
El alcance, mi alcance es público. Herencia no tiene herencia. Renglón de declaración 3, a la 1. Y el renglón de declaraciones es la 3. Tabla de símbolos es una colección. No la estoy abriendo, ¿no? El punto es que si le hago doble clic aquí, me muestre todos los atributos de esta clase. Si le hago clic aquí, que me muestre todos los métodos de la otra clase. Y le hago clic aquí, que me muestre los atributos de esta clase. ¿Me explico? Voy a cerrarlo porque no tengo bien validado algunos inicializadores, pero por ejemplo aquí le pongo public class xxx, llave, public class x hereda de xxx, y creo que esa parte ya la tenía. Léxico, ejecutar correctamente, y fíjense, el lexema xxx, public, en el renglón 1, y dice, fíjense, x hereda de x. Ah, aquí está heredado, ¿sí? Déjenme ver si borro aquí X. Y me va a marcar error porque tengo... Ah, bueno, mira, no me marcó error. Pero miren, no se encontró la clase heredar. No se encontró la clase heredar, pero de todas maneras yo guardo aquí la herencia, ¿no? X hereda de XX, pero dice, hey, error. ¿Error de qué tipo? Semántico. Es un error de tipo semántico en la línea 0. ¿Sí? Y dice que no se encontró, que es el código 603, no se encontró la clase heredar. Y dices, ah, órale. ¿Sí? Ese es el punto. Si se dan cuenta, ya hice dos inserciones, insertar e insertar, usé el método, o sea, aquí estoy usando estos métodos, chéquense. Estoy usando el método insertar nodo, aquí ya lo estoy usando, o sea, lo inserta la línea y todo ese rollo, y utilizo existencia de clase heredada. ¿Sí? Dice, no se encontró la clase heredada, entonces ahorita ya estoy usando dos métodos, por lo menos ahorita, y para hacer este tipo de errores, ¿no? Public class xxx está correcto, pero la clase heredar no está correcta, ¿no? Y ya me marca el error. Igual, si no quiero poner herencia, pues ahí está, ya desapareció, no tengo ninguna herencia, vean. Ninguna herencia. Pero entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Todo entra dentro del léxico, fíjense, léxico y sintáctico, ¿no? Ejecutar léxico y sintáctico. De hecho, aquí he puesto ejecutar léxico y sintáctico. Al momento de ejecutarlo, ahí se está terminado correctamente y ya me muestra. Pero entonces yo puedo poner las clases que sean, ¿no? Class Y, llave. Bueno, le voy a poner private class Y. Y ahí está, miren. Está la clase Y, que es privada, en la línea 5, y cada una de ellas tiene su propia tabla de símbolos, miren. Entonces, si yo declarara, creo que no lo hice hasta ahí, creo que lo siguiente no lo puse, porque siempre se los dije, no quiero, si les entrego código, no les voy a entregar código completo. Creo que aquí ya valió. Aquí, igual a 0. Creo que no hice, sí, no hice, ese es un error de tipo sintáctico. Ok. Aquí ya no le seguí ¿cómo se llama? Porque como yo les voy a entregar código, no quiero les estoy entregando un código que no es funcional, pero que funciona las partes que interesan, ¿me explico? Por ejemplo, ahorita les puedo entregar, o bueno, más adelante les voy a entregar el código, las estructuras para que ustedes lo analicen y ustedes decidan por qué opción escoger. ¿Sí? Les voy a entregar esto, pero y también les voy a explicar la siguiente clase cómo insertar código o cómo obtener el código, cómo sacar los atributos, bueno, los nodos para la tabla de símbolos dentro del sintáctico, ¿no? Ahorita la idea era explicarles la estructura
toda la estructura, que yo sé que a lo mejor y quedaron un poquito más confundidos, pero la siguiente clase lo vuelvo a explicar. ¿Sale? Pero si se dan cuenta, muy sencillo. Muy sencillo. Bien, la siguiente clase les explico y lo más probable es que la siguiente clase ya les diga para cuándo voy a revisar esto. Para Había mi dicho que parecer se ve más tedioso de lo que debería. Ajá, sumamente tedioso. Sumamente tedioso. Pero por eso van a hacer trabajar en equipos de 3, por eso necesitan que pongan mucha atención y digan, ok, poner atención, le entendimos al profe, no le entendí, a ver qué vamos a hacer. Pero la siguiente clase necesito que vean el video, si es que lo van a grabar, o necesito que vean qué dudas, ahorita digan, ok, qué dudas que necesito saber, no entendí ni más, por favor, profe, vuelvo a explicar, pero eso es la siguiente clase, ¿parece? Ok, profe. sale. Vamos, cuídense, Tengo un día. igualmente, Igual, que va. tenga buen fin de semana, profe.